Hola, ¿cómo están? Esto es Estudio Alexa. En este video combinamos el ámbito minero, la bolsa de valores y un plus con el uso de ChatGPT. Y todo esto para responder este planteamiento. ¿Cuáles hubieran sido nuestros resultados de haber invertido $100 mensuales en cada una de las tres mineras con mejor rendimiento en la bolsa de Estados Unidos en los últimos 15 años, aplicando el método de inversión de coste promedio? Sin más, a ello. Aún no todos conocen a ChatGPT, así que, ¿por qué no se le preguntamos directamente? Defínete a vos y dame 7 ejemplos de lo que sos capaz de hacer. ChatGPT menciona que es un modelo de lenguaje basado en la inteligencia artificial, y algunos ejemplos de lo que es capaz de hacer son: 1. Responder preguntas sobre una amplia variedad de temas. 2. Ayuda a los usuarios a encontrar información relevante y útil. Genera texto coherente y legible en una variedad de estilos y tonos. Traducir texto en múltiples idiomas. Crear diálogos y conversaciones naturales. 6. Aprende de la información constantemente. 7. Ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Entonces, ¿qué tal si exigimos esta inteligencia y le planteamos nuestra pregunta inicial? Hacemos Enter y sería el fin del vídeo. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Ok, no, esto no es posible, al menos no a la fecha de este vídeo. Al dar Enter, básicamente ChatGPT nos menciona que no puede acceder a data actual, por lo tanto tendremos que intervenir. En palabras de Benjamin Graham se define así: es una técnica de inversión que implica comparar acciones a intervalos regulares y al mismo precio, sin importar si el precio de la acción está subiendo o bajando. Graham argumentaba que esta técnica era una forma de reducir el riesgo de la inversión, ya que permitía a los inversores comprar acciones a precios más bajos durante las caídas del mercado y a precios más altos durante las subidas del mercado. Ok, ahora nos dirigimos al Excel para una explicación práctica. En esta hoja llamada DCA tenemos a una empresa ficticia SA, cuyo precio actual en la acción es $38.7. En el cuadro de abajo tenemos precios anteriores. En enero fue de 33 y en febrero de 36. Inversión. Todos los meses planeamos invertir $100. Número de acciones adquiridos. Se calcula dividiendo la inversión de $100 entre precio. Acciones acumuladas. Como indica su nombre, es la suma de las acciones anteriores. Precio medio. Se calcula sumando las inversiones anteriores hasta la fecha actual y la dividimos entre las acciones acumuladas. Ganancia o pérdida. Para esto multiplicamos el precio por las acciones acumuladas y la restamos con el precio medio por las acciones acumuladas. Tenemos la primera fila hecha, así que la desplazamos hacia abajo. Al tercer mes de la inversión tenemos 8.39 acciones. En total, nuestro precio medio es de 35.75 y si vendemos todas las acciones al precio actual de $38.7, nuestro resultado es positivo, teniendo $24 como ganancia. Ahora bien, aplicamos esto a una escala mayor, adaptamos el modelo y le damos un formato más serio. Como resultado tenemos esta hoja llamada modelo, en la cual exportaremos la fecha y la cotización. Elegimos en qué empresas mineras se hubiera invertido, así que se lo preguntamos a ChatGPT. Dame un listado de 10 empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que obtuvieron los mejores rendimientos en términos de la valorización de sus acciones desde el 2010 hasta la actualidad. Es curioso que si volvemos a generar la pregunta o la alteramos ligeramente, la respuesta cambia. Si le preguntamos ahora, dame un listado de las 10 empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que obtuvieron los mejores rendimientos por acción desde el 2010 hasta la actualidad, nos genera una respuesta similar, pero no igual a la anterior. Incluso llega a equivocarse, como puedes ver en esta captura. Así que depende de vos analizar, investigar y tomar una decisión
Recuerda que la AI genera respuestas sensatas, pero no es 100% fiable. Después de un análisis interno de las empresas del listado, los que obtuvieron mejor rendimiento fueron: 1. Southern Copper Corporation. 2. Freeport-McMoRan Copper and Gold. 3. Freedom Precious Metals Corp. Para buscar estas en la bolsa de valores requerimos el símbolo ticker de cada una. ¿Qué es este símbolo? Es la ID, la identificación de la empresa, es decir, SCCO, FCX, WPM. Nos dirigimos a la página investing.com. Esta es una plataforma gratuita que proporciona datos de mercados financieros, cotizaciones, gráficos. Para descargar los datos históricos debes crear una cuenta, lo cual no te llevará más de unos minutos. Una vez creada la cuenta, nos dirigimos a la parte superior. Para digitar el símbolo ticker de cada empresa, iniciamos con Sauder. Elegimos la acción que cotiza en Estados Unidos. Bajamos y nos dirigimos a Información histórica. Aquí tenemos la información financiera de Sauder. Cambiamos la periodicidad a meses. Seleccionamos las fechas del 25 de marzo de 2010 al 25 de marzo de 2023. Aceptar y descargar datos. Por defecto, estos datos serán archivos CSV. Hacemos los mismos pasos para Freeport y Wheaton. Nos ubicamos en la hoja Company 1, celda 4. Clic Datos, obtener datos de un archivo de texto CSV. Seleccionamos datos históricos Sauder, importar. Clic sobre la opción Transformar datos. Se abre la interfaz de Power Query. Solo necesitamos la columna de fecha y última cotización, por lo tanto eliminamos las demás. Ahora en Agregar columna, columna personalizada, seleccionamos en columnas disponibles último, insertar y lo dividimos entre 100. ¿Por qué hacemos esto? La razón es que la acción de Sauder cotiza a $76, pero al importar la data, la coma que separa los decimales se ha movido y por eso estamos haciendo este ajuste. Eliminamos la columna último. Ordenamos la columna fecha de forma ascendente. Este paso es importante, no lo olvides. Finalmente nos dirigimos a Cerrar y cargar en. Seleccionamos hoja de cálculo existente, celda 4. Aceptar. Para poder ver la tabla de mejor forma, seleccionamos otra visualización. Seleccionamos y copiamos la data desde A5 a A160. Ahora en la celda D5, clic derecho y pegar como valores. Eliminamos las columnas anteriores, las cuales ya no son necesarias. Como dato en L5, la inversión mensual es de $100. El siguiente paso es ajustar nuestros gráficos de línea. Clic sobre el gráfico, clic sobre el eje horizontal, clic derecho, dar formato al eje. En el apartado de límites, restablecer. La hoja está casi terminada, solo quedaría añadir formato, el nombre de la compañía y seguir la misma serie de pasos para las otras dos mineras. Southern Copper Corporation tuvo un rendimiento de 112%, es decir, una ganancia de $17.508. La acción se incrementó de 28 a $76. Puedes observar que no es hasta el año 2017 que recién se registran ganancias. El resultado de Freeport-McMoRan Copper fue muy similar, con 111% de rendimiento. En contraste, la acción ha evolucionado de 34 a $40. Lo interesante en esta parte es que solo recién en los últimos 3 años las ganancias han crecido significativamente. En el tercer caso, Freedom Precious Metals Corp tuvo un rendimiento nada despreciable de 91%, por lo mismo que una ganancia de $14.000. La acción ha evolucionado de 20 a $48 y se ve que a través del tiempo no ha sufrido grandes caídas. Como comentario final, este análisis no es 100% fiel a la realidad, pues si somos estrictos en términos de inversión, hay que considerar el pago de comisiones por cada compra de acciones,
pagos tributarios, entrega de dividendos y otros. Pero la idea principal del coste promedio es lo que quería transmitirles. Esta hoja Excel la puedes descargar aquí en la descripción del vídeo. No necesitas estar registrado a ninguna cuenta. Y si te preguntas por qué ofrecemos este material gratuito, no preguntes, solo gózalo. hasta la próxima.